Días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué lugar del mundo se encuentren. Estamos en una nueva edición de Conversaciones Humanas, que es un espacio mensual creado por el Instituto Internacional de Humanología para poder abordar temas humanos desde diferentes perspectivas. Hoy vamos a hablar de la comunicación como motor humano con un panel excelente de expertos. Y es una edición especial porque viene precedida del lanzamiento mundial del último libro de humanología que se enfoca particularmente en el tema de la comunicación. Entonces es un libro Sóforas y Jacarandás, hablando claro, que recomiendo y que aborda temas como cómo me comunico yo y por qué, cómo se comunica el otro, qué me limita a mí en mi comunicación, qué limita al otro, qué mecanismos usamos cada uno para desarrollar una comunicación específica. Me parece que es un poco lo que dice la humanología y este libro, solo conociéndonos y comprendiéndonos podemos de verdad comunicarnos con todas las herramientas, destrezas y habilidades que tenemos. Entonces, me parece que es un tema que precede y que podemos aprovechar y que recomiendo este libro. Y bueno, ahora pasaremos a la presentación de cada uno de los expertos para hablar de la comunicación como motor humano. Previo a esto, quiero hablar mínimamente sobre el Instituto Internacional de Humanología, con sede en Berna, Suiza, y que nace como, y quien organiza estas charlas y conversaciones humanas, con la vocación de desarrollar, fortalecer y difundir la disciplina de la humanología en todo el mundo. La humanología es eh, la rama que nos permite a los seres humanos tomar las riendas de nuestra realidad, identificar y abordar y cambiar creencias básicas, identificar, abordar y cambiar miedos, incluyendo la ansiedad, aprender a manejar los 4 elementos del ser, conocer los limitantes personales, y me parece que la comunicación es algo que atraviesa transversalmente todo esto. Entonces me interesa mucho poder presentar a todos los que están aquí hoy presentes para hablarnos desde sus saberes, cada uno de la comunicación como motor humano. Bueno, voy a ir presentándolos rápidamente y de forma breve, después cada uno puede agregar lo que yo no haya dicho. La doctora Gabriela Falconi, doctora en comunicación de UNIAC, Ecuador. La doctora Carmina de la Torre, gracias por estar acá ambas, rectora de la World Humanistic University en Estados Unidos. Deberíamos tener a Gustavo Cusot, que espero que llegue en algún momento, tuvo un problema personal, está tratando de llegar, pero bueno, lo presento, vicedecano de comunicación de la Universidad de San Francisco en Ecuador. Tenemos a Mónica, gracias Mónica por estar acá, Mónica Muraira, que es directora de comunicación de ICARIS en Ottawa, Canadá. Tenemos a Alfonso Collington, gracias Alfonso, buenas, periodista y promotor cultural de México. Y tenemos a Jessica Lockhart, que todos la conocemos, pero la presento igual, directora del Instituto Internacional de Humanología en Suiza y actualmente en Panamá. Así que bueno, Gustavo está aquí, así que bienvenido Gustavo y bien que hice la presentación. Vamos a empezar con la primera pregunta y yo les voy a ir marcando a ver un orden para que podamos ir contestándola de forma dinámica. Vamos directo al tema. ¿Qué aspectos de la comunicación humana son los más importantes en la formación de la infancia? ¿Sí? ¿Por qué y cómo se puede potenciar esto? Me gustaría, vamos a empezar por Gabriela, que Gustavo acaba de llegar, a ver si le damos un tiempito para que se acomode. Gaby, bienvenida y adelante. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor poder estar aquí y compartir con este panel tan importante. Una de las cosas más lindas para mí es, voy 20 años dando clases de una universidad y además de que siempre tengo el gusto y el honor de compartir con mi colega Gustavo, con el que siempre hemos compartido canchas y hemos jugado en las mismas canchas, es súper emocionante ya compartir con estudiantes, con quienes
fueron hace años tus estudiantes y ahora son tus colegas. Así que gracias, Carmina, por la invitación y gracias por el honor de ver cómo te has hecho de grande y luminosa y cómo compartes estas cosas tan importantes con todos nosotros. Yendo directamente al tema, siempre tuve esa misma pregunta mientras criaba a mi hija. Tengo una hija que ahora ya tiene 13 años y que me acuerdo que algún rato con algún psicólogo sensacional hablábamos de esto y me recomendó este libro que se llama Amor y Juego de Humberto Maturana y Gerda Bersen-Soller. Y justamente esos te hablan de que probablemente uno de los espacios más importantes en los que, o maneras más importantes en las que tú puedes compartir con los niños y ir ayudándolos a crecer en este mundo es justamente a través del juego y de las caricias. Entonces, cuando yo le decía, me siento lejana de mi hija, mi psicólogo me respondía, escucha Maturana, más juego y más caricia. Y creo que lo podemos trasladar un poco a cualquier ser humano. Ahora está más difícil la parte de las caricias, la cercanía, pero pienso que sigue siendo un aspecto súper importante. El juego que puede ser lúdico, que puede ser distinto con cada uno de los seres humanos. Con los jóvenes me está resultando muchísimo en mis clases a través del Zoom hacer juegos. A ver, tú, ¿cuál es tu música favorita? Pon tu música favorita, estirémonos, abracémonos, jugamos mucho. Traemos cosas que nos gustan. En la clase de hablar en público les hago traer su discurso favorito y que expliquen por qué. Entonces, solo es ir cambiando el método del juego. Con mis papás, las milagrosas veces que nos hemos logrado ver en toda esta pandemia, el monopolio ha hecho que dos generaciones tan distintas como mi hija y como mis padres se unan de una manera fantástica. O sea, se ven y quieren jugar monopolio y es el monopolio de hace, no sé, ¿cuántos años tendrá? ¿80? Pero sigue siendo un juego, porque es un juego en sí mismo el que nos permite tener estas relaciones más humanas y que nos permite convergir de una manera linda sin recordar de dónde venimos, ni quiénes somos, ni qué edad tenemos, ni de qué clase socioeconómica somos, nada, estamos jugando. Y el amor, en efecto, el problema del amor es que a veces solo creemos que es afectivo, tocándonos, y no, hemos tenido que aprender a amar de otras maneras a otras personas, y nos cuesta mucho aprender las nuevas formas, pero creo que ese va a ser el secreto, descubrir estas nuevas formas de amar, no solo de jugar, sino también de amar distintas. Me encantaría quedarme con esta respuesta de este libro que me encantó. Se llama Amor y Juego, Fundamentos Olvidados del Humano desde el Patriarcado a la Democracia. Y justamente en eso es lo que quisiera enfocar siempre mi respuesta, en el amor y en el juego. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Gabriela. Bienvenido, Gustavo. Gracias por estar acá. Te pido si prendes tu micrófono ahora porque te repito esta pregunta a vos. ¿Cuál es para vos el aspecto de la comunicación humana, el aspecto más importante en la formación de la infancia y cómo se puede potenciar esto? ¿Cuál es tu opinión? Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Carmi, y a ti por esta pregunta tan hermosa, porque cuando reflexionaba sobre eso y sobre estas nuevas visiones o teorías sobre la comunicación humana y que en estos tiempos de pandemia se ha replanteado la manera de hacer las cosas, partí de esta premisa o de este axioma de comunicación que tiene Paul Watzlawick, que dice que uno de los axiomas que él sostiene es que no podemos no comunicar. Y entonces yo dije, qué hermoso, porque al final es verdad, ¿no? La comunicación humana, o el ser humano no puede dejar de comunicar y transmitir cosas. Y eso creo que es lo más interesante o lo que más hallazgo me he encontrado con esto. Bueno, creo que
un bebé desde la manera de, desde chiquito te va a buscar las maneras de decir, tal vez no con el lenguaje, tal vez no hablando, pero te va a hacer saber lo que piensa y lo que siente, y así en cada una de las etapas. Entonces, por eso yo creo que el tema de la humanización de la comunicación o la comunicación humana, en la realidad, en el tema de la pandemia, solo se reinventó porque la tecnología termina siendo el elemento que nos empieza a permitir seguir manteniendo esa comunicación con el otro, con los demás, con los familiares que tal vez no vivimos cercanamente y que no podemos tener la comunicación humana como esencia de estar juntos, de abrazarnos y de tocarnos. Entonces, también pensaba y decía qué interesante que cómo la tecnología, que muchas veces es tan criticada, y pensaba en mis hijos y decía, claro, antes era como que no esté tanto tiempo en el aparato, que no se exponga tanto a las pantallas, y de golpe ahora tiene que pasar muchas veces bastantes horas en la pantalla desde el colegio haciendo un montón de cosas, y las pantallas se empezaron a transformar en el momento de la conexión con la familia, ¿sí? Y entonces, bueno, creo que este periodo, como para ir cerrando mi intervención, creo que ha sido un periodo súper interesante justamente por eso, porque creo que la comunicación humana prevalece por encima de todo, y la tecnología en este caso, o que se agudizó, se agudizó más a través de la pandemia, o el estudiar a través del uso de la tecnología, de las pantallas, nos permitió seguir manteniendo la manera de comunicarnos, la manera de llegar al otro, de seguir vinculándonos de alguna manera, aunque sea distinta, aunque no nos podamos abrazar o como estábamos acostumbrados, pero creo que la comunicación humana prevalece por encima de todo, y en este caso aliada a la tecnología. Creo que una de las cosas que me preocupa y que tal vez sería muy bueno que muchos de los expertos que están aquí puedan como responder es cómo va a impactar eso ahora que tenemos un montón del uso de lo digital y de la plataforma y de la tecnología. ¿Qué consecuencias va a traer esto? Porque ahora es las circunstancias, pero hay muchas preocupaciones y análisis que se hacen en relación a esto de cómo nos va a impactar el pasar tantas horas expuestos al tema de la tecnología. Esa es mi apreciación. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Sí, bueno, entonces lo dejamos para más tarde, y está muy bien lo que vos decís. Estamos hablando de cuáles son los aspectos de la comunicación humana que deberíamos destacar en la formación de la infancia. Le doy paso a Carmina. Estuvimos hablando de juego, de amor, de que siempre comunicamos, y de la tecnología. Carmina, gracias por estar y por tu respuesta. Muchas gracias a todos, gracias Jessica por la invitación, gracias Gaby y Gus por acompañarnos el día de hoy. Para mí es un honor estar con cada uno de ustedes en esta mesa de conversación. Bueno, yo quería partir desde que el momento en el que yo me convertí en mamá, para mí fue fundamental tratar de entender cómo comunicarme con mis hijos, ¿no? Y con mi niño en ese entonces, porque en ese entonces tenía solamente un bebé. Comencé a investigar muchísimo, y una de las metodologías que más me llamaron a mí la atención fue justamente la de María Montessori. Y justamente dentro de esta metodología y de todo lo que se plantea, se habla de reconocer al niño como un ser humano más que comunica, que tiene sus necesidades y que tiene voz también. Una de las cosas que pasa muchísimo, que quizás ahora se está dando un poquito más importancia, pero antes muy poca, cuando yo era niña, por ejemplo, y adolescente, no se escuchaba mucho lo que nosotros queríamos decir, no se le escuchaba al niño, no se le escuchaba al adolescente. Y una manera de hacer la comunicación más humana es justamente darle voz a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, partiendo de dejar de un lado el adultocentrismo, ¿no? El adulto muchas veces creemos que somos los conocedores y los poseedores de todo, mientras que los niños son un universo lleno de conocimiento, y si les escucháramos, recuerdo alguna vez haber visto los posts maravillosos que sabe hacer en torno a su hija Gaby, de las maravillas que dicen los niños, es impresionante y nos pueden sorprender. Ellos son pequeños sabios que nos van enseñando día a día, ¿no? Entonces, uno de los aportes que yo pudiera decir en este sentido es darle voz a los niños, darle voz a los adolescentes, hacerles que se valoren y que entiendan que ellos son seres de luz y que son seres con una autoestima y con una capacidad inmensa de poder generar conocimiento y enseñarnos a los adultos, porque ellos nos enseñan a nosotros.
Eso por un lado. Y por otro lado, en cuanto en el tema académico, es muy importante justamente comprender esto para poder enseñar de una mejor manera. Justamente una de las metodologías que a mí me encantó en la universidad que yo estudié, justamente fue que nosotros como estudiantes éramos los que generábamos el contenido y generábamos en base a nuestro aprendizaje todas las presentaciones, y en esa manera nosotros nos sentíamos capaces de poder salir al mundo real, que era el trabajo, y poder presentar y poder tener el autoestima suficientemente en orden para poder pues enfrentarnos al mundo lleno de adultos que quizás no nos quieren escuchar con nuestras ideas y con nuestra creatividad. Muchas gracias, ese sería mi aporte. Muchísimas gracias, gracias por estas primeras respuestas. Vamos a pasar ahora a la segunda pregunta, que tiene que ver un poco con esto que introducía Gustavo, y es, digamos, con la pandemia y con las nuevas herramientas de comunicación, sin contacto físico, con todo lo que tuvimos que hacer para comunicarnos de todas formas, ¿qué va a suceder? ¿Va a provocar esto cambios en nuestros hábitos de comunicación? Si es así, ¿creen que va a ser un cambio beneficioso o perjudicial, o ambos, o una mezcla de todo? ¿Y por qué? Y entonces le doy la palabra a Mónica Muraira, y muchas gracias por estar acá, Mónica. Bienvenida. Gracias, Yara. Muchas gracias, Yara. Gracias, Jessica, por esta hermosa invitación. Buenos días a todos. Bueno, yo creo que nuestros hábitos de comunicación cambiaron desde hace varios años con la llegada de Internet y las redes sociales, pero ahora, pues, el uso de ellas se ha intensificado justamente por la situación que estamos viviendo en el mundo. Ahora contamos con nuevas plataformas que hacen que estemos, pues, a un clic, conviviendo a todo color con la familia y amigos a kilómetros de distancia, como es el caso de este momento. Y bueno, de los jóvenes y las nuevas generaciones, ni hablar, con sus Snapchats y tantas nuevas plataformas, saben de todo entre ellos, aunque en realidad nunca hayan antes conocido a esa persona. En mis tiempos, en los 80s, era imposible. Platicabas con alguien, primero en persona, y luego le dabas el teléfono si es que pasaba todas las pruebas, ¿verdad? Qué risa. Pero, bueno, claro, ahora es otra cosa, y me parece que es cuestión de entender y comprender a estas nuevas generaciones en sus formas de comunicación tan distintas a las de mi generación. Es cuestión de adaptarnos y encontrar el lado positivo, que lo tiene, por supuesto que sí. La tecnología actualmente nos brinda esa oportunidad de acercarnos, como decía Gustavo, acercarnos más. Y la pandemia y el confinamiento han sido, yo creo, el gran pretexto para rescatar justamente la comunicación que en muchas familias o en círculos familiares era escasa o estaba perdida por el estilo de vida que teníamos, de vivir con prisas de arriba hacia abajo, todo el tiempo con el celular, ¿verdad? Y decir, no tengo tiempo para nada. No digo que ahora no tengamos el celular en la mano, como yo creo que más que nunca también, pero estoy convencida de que esta pandemia nos está regalando a muchos, para otros ha sido más bien obligado, rescatar esa comunicación con nuestro primer círculo, que es la familia, pero rescatarlo de manera directa y principalmente sin chat, sin emoticones, sin abreviaciones, en vivo y en directo. Yo creo que este momento de confinamiento nos está permitiendo ver hacia adentro de nosotros mismos y comunicarnos de mejor manera con nosotros, como lo plantea el libro de Jessica Lohart, Sóforas y Jacarandas, hablando claro, pues atendiendo a nuestras verdaderas necesidades para poder fluir de manera más armoniosa con los demás, especialmente con quienes hoy vivimos, ¿verdad? Lo que me preocupa un poquito con tanta tecnología es que justamente esa convivencia personal de la que hablo se vaya perdiendo o diluyendo, ¿sí? Estoy convencida que ningún medio de comunicación puede ser tan eficaz y tan placentero como una plática en vivo. Seguramente ustedes saben que todos extrañamos eso, sustituir la presencia física por un chat con emojis, pues nos convierte de alguna manera en esa máscara de las que hablabas en el libro. Yo creo que sí es este tipo de comunicación, pues están llegando continuamente notificaciones, mensajes, ruiditos, señales, como lo mencionas en tu libro, obstáculos creados por desinterés que interfieren justamente en la comunicación.
Se nos está cortando un poquito, Mónica, un beso y una carcajada virtual. No se está escuchando bien, ¿no? ¿Será lo mismo? En un chat, todo el mundo con eso. Bueno. A ver, ahí. Estamos mal con la conexión. Te voy a pedir entonces que voy a pasar a Alfonso, vemos si podemos reconectar tu conexión y hacemos el cierre de tu pregunta. Te pido disculpas porque el final no se escuchó bien. Perfecto, cierro mi micrófono. ¿O quieres que continúe? No, bueno, ahora vamos a ver si ahora te podemos escuchar, si querés decir la última parte de tu respuesta. Claro que sí, bueno, que es insustituible todo esto de la risa y la presencia física, que la añoramos seguramente, que bajo estas circunstancias no hay quejas, somos muy bendecidos y afortunados de contar con estas herramientas de comunicación. Este momento simplemente es una bendición, pero creo que sí sería perjudicial perder el contacto físico. La comunicación humana frente a frente, ojalá podamos recuperarla, pues me parece que es realmente vital para la salud y el buen desarrollo humano. Gracias. Excelente, gracias. Ahora te escuchamos perfecto. Bueno, Alfonso, bienvenido. Muchas gracias por estar acá y te doy a vos, te hacemos la misma pregunta, ¿no? ¿Cuál sería tu respuesta en relación a si va a haber cambios, nuevos hábitos, mejores, peores, mixtos, de todo? Gracias por estar. Bueno, primeramente saludos a todos los que nos ven, a ustedes agradecerles por la invitación a este simple mortal enfrente de todos ustedes, pero yo sí creo que esto de la pandemia nos trajo cosas buenas y cosas muy malas, ¿no? Y en la comunicación no dejó de serlo. Ya veníamos arrastrando una comunicación un poco deficiente por el uso masivo de los aparatos, de los dispositivos, y dejado la comunicación personal, que eso pues no deja de ser, como decía nuestra compañera Mónica, que pues se manejan los emojis, estas palabras recortadas, el TikTok y toda esta serie de cosas que nos trajo una comunicación deficiente y no una comunicación eficiente. Pero también en esta pandemia nos trajo el aprender, porque nosotros ahorita hay cinco canales de comunicación. Estamos los que son los baby boomers, yo que pertenezco a los baby boomers juniors, están los generación X, están los millennials, y ya está creciendo estos muchachos, como son mis nietos, que ya nacieron en el siglo XXI, que tienen otros tipos de comunicación. El chiste de todo esto de la pandemia es que, queriendo o no, nos llevó a todos a hablar el mismo idioma, que es la tecnología, por un lado. Pero por otro, bueno, nos da la oportunidad, que eso es lo que a mí me gustó muchísimo de esto, que nos da la oportunidad de poder ya establecer realmente comunicaciones interesantes con cualquier parte del mundo. Asimismo, por ejemplo, el teatro se tuvo que adaptar y ahora meterse de lleno a la comunicación digital, pero eso nos permite ver una obra de teatro que se hace en Chile, como en Alemania, como en México, como en cualquier otro lado, que antes era imposible hacerla fuera de las presentaciones del MED, obras muy grandes que sí tenían los dineros para hacerla, y ahora cualquiera lo puede hacer. Entonces sí tiene sus beneficios, que esta comunicación, que vamos a cambiar, porque ahora ya cualquier momento pues podemos juntarnos 4 o 5 gentes por Zoom y estar comunicándonos como ahorita, ¿verdad? Pero también nos hace más esclavos de los dispositivos. Entonces esa es la parte negativa, porque las generaciones nuevas no tienen esa manera de aprender de la parte física, como por ejemplo los libros. Yo que cubro la FIL, y ahí tuve el placer de conocer a Jessica, los libros, a mí me gusta leerlos. Y ahora los tuve que leer para la FIL Guadalajara, que se hizo todo digital, pues tener que aprender a usar los medios de los dispositivos y leerlos en PDF o en ebooks o en esto, y no como eran.
pero a los muchachos no les enseñó a leer los libros físicamente, aunque los tengan en su casa. Entonces, esa es la parte negativa, que dejaron de poder aprender eso y como decían en la primera parte, eso de la comunicación personal, el tocarse, el verse a los ojos, la expresión inmediata que se ve, sí nos deja esta parte que se perdió. Pero bueno, nos dejó que es una comunicación más abierta, más amplia, y creo que si aprendemos las 5 o 6 generaciones ya con esta sexta nueva, podemos aprender de cada uno de nosotros, podremos llegar a una comunicación mucho mejor. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vos, Alfonso, y estamos hoy en Conversaciones Humanas hablando de la comunicación como motor humano y de diferentes aspectos de este tema. Te paso la palabra a vos, Jessica, para que nos puedas decir, en tu opinión, qué cambios va a traer y qué en los hábitos comunicacionales toda esta nueva realidad. Muchísimas gracias, Yara. Es un placer estar con este panel tan selecto que tenemos este mes en Conversaciones Humanas. Quiero dar las gracias a todos los participantes por el esfuerzo que sé que están haciendo y a todos los que nos están siguiendo, que estoy yo mirando en las redes sociales. Tenemos comentarios, tenemos preguntas, luego llegaremos a eso. Hoy nos hemos reunido para hablar de la comunicación, ya sabéis, perdón, con motivo de la publicación de mi último libro, Sóforas y Jacarandas, o Jacarandás, como se dice en otros lugares del mundo, hablando claro. Pero antes de hacer referencia al libro, que lo voy a hacer en esta respuesta, porque hay algo que precisamente analizo en él, quiero hacer referencia a algo que me ocurrió hace 2 días. Estaba viendo una serie de televisión con mi hija, estábamos disfrutando de la televisión, cuando me di cuenta de que había un personaje en esa serie que era una señora anciana, bastante cascarrabias. La serie se ubicaba o estaba ambientada ya como a finales del siglo XIX, principios del XX, y esta señora estaba, cada vez que sonaba el teléfono en su casa, la señora pegaba un salto y juraba en arameo. ¡Ay, nunca me voy a acostumbrar a esto! Entonces iba a contestar al teléfono, ya sabéis, con el aparatito así. Sí, no sabía hablar por teléfono, no sabía utilizar un teléfono. Con los años, hablar por teléfono se convirtió en una modalidad de comunicación nueva. Y, de hecho, en los estudios que se han realizado, vemos que las personas hablamos de una forma y nos comunicamos de una forma diferente cuando lo hacemos por teléfono que cuando lo hacemos en persona, que es a lo que estaban haciendo referencia Mónica y Alfonso hace un minuto. Pero ahora, con esta revolución de la pandemia, como ya han dicho, han llegado nuevas formas de comunicar o quizás se han fortalecido esas nuevas formas de comunicarse. Y es curioso porque en mi libro, y he dicho que iba a mencionar el libro, ¿no? En mi libro yo comento que a lo largo de la historia de la humanidad no ha existido ningún grupo o grupúsculo humano que haya desarrollado su vía de comunicación principalmente a través de lo no verbal o no hablado, no expresado verbalmente, que todas las tribus, todos los grupos humanos primero desarrollan un lenguaje oral y pueden llegar a desarrollar otro tipo de lenguajes, pero todos es oral. Curiosamente hoy hay algunas generaciones que están tendiendo a un lenguaje más escrito o simbolizado que al oral. A mis hijos tú les preguntas, bueno, ¿y por qué no le llamas? No, le escribo mejor. Prefieren escribir a hablar. Y este es un fenómeno nuevo. Estamos hablando de cambios. Señoras, señores, la vida misma es un cambio constante. Si no existiera cambio, no estaríamos aquí hoy, porque seguiríamos en las cavernas. Tenemos que aprender que la vida es cambio y tenemos que dejarnos llevar por el cambio y aprender de él. No podemos quedarnos atascados a principios del siglo XX como esa señora que daba un salto con el teléfono. Tenemos que aprender a ponernos realmente en la realidad que nos circunda y vivirla, adaptarnos y hacerla nuestra. Porque si no, vamos a perder muchas nuevas posibilidades de comunicación. Sí, comunicación diferente, pero es la evolución natural de la especie y de la naturaleza. Por lo tanto, ¿es positivo o es negativo? Como todo, y así lo explica la humanología, es positivo y es negativo a la vez. Ganamos y perdemos. En todo es así. Dependerá de cómo lo miremos. Por eso, bueno, pues yo quiero recomendar a la gente que no se asuste por el cambio,
que abrace el cambio porque ha llegado para seguir quedándose con nosotros, es parte de la vida, y que no tengan miedo de las nuevas tecnologías. Estoy convencida de que mi bisabuela estaba aterrorizada por el teléfono. Imagínense, cuando veíamos los dibujos animados y nos imaginábamos hablando a través de una pantalla, la realidad es esa hoy. Así que, bueno, dejémonos llevar. Eso es lo que yo quería compartir, Yara. Muchísimas gracias. Muy interesante. Vamos a pasar ahora a una nueva pregunta. Ustedes vienen de ámbitos, perdón, educativos, y este es otro pilar en relación a la comunicación, ¿no? ¿De qué manera podríamos hacer para fortalecer la comunicación en los nuevos modelos educativos? ¿De qué forma podemos poner énfasis a eso y qué cambios son necesarios? Te voy a pedir, Gabriela, si puedes empezar vos con esta respuesta y muchas gracias. El micrófono, Gaby, el micrófono. Gracias. Es una pregunta bastante compleja. Creo que estamos ya inmersos en una nueva forma de comunicarnos y de aprender. No va a ser fácil, pero es la que hay. Y es una de las cosas más importantes que tenemos que entender, que si estamos frente a esa posibilidad de aprender, esa es la que tenemos y esa es la que tenemos que tomar. Creo que los profesores deberíamos estar como entre el grupo de las personas que más reconocimientos de alguna manera deberían tener, porque son a los que más rápido nos tocó adaptarnos. Me acuerdo que en el caso de nuestra universidad, el jueves nos dijeron que no volvamos más y el lunes ya estábamos en Zoom. Y había que explicar todo en Zoom y hacerles pasar el semestre en Zoom y enseñarles relaciones públicas o neurocirugía a los chicos en Zoom y al mismo tiempo bancarnos nuestras casas y lo que estaba pasando en nuestras casas. Y entonces, ¿qué es lo nuevo que está pasando? Lo nuevo que está pasando es que primero yo creo que se va a quedar así. Un buen porcentaje de este tipo de educación se va a quedar así. Que aprendimos a manejar de otra manera la educación, a hacer cosas que tal vez unos profesores ya lo hacíamos y otros no, que era a tener este conocimiento, compartir este conocimiento y a dar este tipo de aprendizaje en base a proyectos que vengan, no desde un libro, no desde una materia solamente, sino desde la posibilidad que los estudiantes, los niños, los adultos, los adolescentes puedan aprender a ellos hacer proyectos y elaborar proyectos de acuerdo a sus posibilidades. Creo que además comenzamos a entender casos más específicos. Yo me atrevería a decir que en muchos aspectos a muchos profesores les tocó mejorar muchísimo sus metodologías. Entonces, no fue malo, fue súper bueno. Nos tocó salir de la zona de confort, nos tocó aprender otro tipo de estructuras. Les dimos, me encanta que hayas hablado, Alfonso, de las diferentes generaciones, porque les dimos mucha razón también a los millennials y en sus formas de aprendizaje y de comunicación. Tuvimos que adaptarnos a esas formas. Se crearon nuevas maneras de romper el hielo. Yo creo que a veces conocí mucho más a mis alumnos en este año y yo soy una profesora que sí está en contacto con los chicos todo el tiempo y conocí sus casas, conocí a sus abuelos. Muchas veces les decía, quiero que me presenten con quién están compartiendo la pandemia. En ese rato era la cuarentena y de repente conocí a abuelitas maravillosas, hermanos maravillosos, a tíos que estaban ahí. Conocí sus casas. ¿Qué ves desde tu ventana? Cuéntame dónde estás. ¿Cómo te sientes? Tal vez es el año en el que más les he preguntado a mis alumnos y suelo preguntarles cómo se sienten, cómo están. Entonces, la comunicación, la sensibilidad a través de la comunicación nos permitió ser también más francos, más honestos. Esta es mi casa. Este es mi perro, este es mi hermano que hace ruido al lado mío, esta es mi mamá que pasa en pijama y que limpia mientras yo estoy atrás.
Y cuando al principio veía que se ponían súper nerviosos, yo, oye, déjale a tu mamá que camine atrás tuyo, porque veía que se lanzaban a apagar apagar la cámara, y yo, no le apagues. Aquí todos somos y todos tenemos derecho a ser. Entonces también tenía alumnos súper de muy pocos escasos recursos económicos que estaban desde la Amazonía, en el Ecuador, recibiendo clases con un aparato, compartiendo todos. Entonces creo que la capacidad humana y de empatía se hizo más grande y las posibilidades de aprender a ser mejor profesor y a ser mejor estudiante también crecieron dentro de las dificultades económicas de muchos para poder acceder a tecnologías y de otros con más posibilidades, pero todos tuvimos que hacer esfuerzos más grandes por aprender y sí cambió y ojalá que sea para siempre. Gracias. Muchas gracias, Gaby, qué lindo. Bueno, te pido, Carmina, a ver si vos nos puedes dar tu opinión en relación a tu experiencia en el ámbito educativo. Muchas gracias, Yara. Sí, comparto 100% con lo que dice Gaby y de hecho eso es una de las cosas que hay que aprender y aplicar en base a lo que hemos vivido este último año, ¿no? Una de las cosas que a mí más me gustaron cuando yo justamente leí el libro de Jessica fue eso, la comunicación te permite, es una herramienta fabulosa que te permite conocer al ser humano de una manera increíble. Lo que dice Gaby es totalmente cierto. Y es fantástico cómo Jessica lo plantea dentro del libro, porque justamente te permite y te abre los ojos hacia que para comunicarte debes primero conocerte tú mismo. Entonces, por ende, tanto como en el ámbito educativo, como en el ámbito de la comunicación con otra persona, hay que aplicarlo. Nosotros como seres humanos, como docentes, como madres de familia, como familia, como trabajadores, debemos primero conocernos a nosotros mismos, entender de dónde venimos, de qué contexto venimos, nuestro pasado, para así poder entender cómo comunicarnos con el resto. Y así como muy bien dijo Gaby, me encanta lo que ella dice porque parte de lo que nos ha enseñado este año es que tenemos que conocer al otro, ¿no? Muchas veces llegaban a las aulas los alumnos o llegábamos nosotros cuando yo estaba estudiando y quizás a veces hasta ni siquiera conocíamos a nuestro compañero o a nuestra compañera o ni siquiera conocíamos a nuestro profesor y parte de lo que nos ha dejado esto es que hay que comprender al otro, entender al otro para inclusive entender qué herramienta utilizas para comunicarte, cuál es el mejor medio para llegar a un alumno. Una de las cosas que mi papá es docente y yo conversaba con él también, hemos tenido unas conversaciones largas al respecto, de cómo entender al otro para poder llegar a él a través de lo que tú estás enseñando. Y una de las cosas maravillosas es eso, ¿no? El comprender al otro, el comprender su realidad y saber utilizar las herramientas que tenemos a la mano para poder hacerlo. Entonces creo que este año nos ha dejado cosas negativas, sí, pero yo soy una optimista empedernida, creo que mis amigos y mis conocidos lo saben. Hay que ver lo mejor que nos ha dejado esto y esto es, primero, que nosotros como seres humanos hicimos una introspección muy fuerte para entender qué es lo que nos está pasando y también como docentes, como trabajadores, como estudiantes, entender a los otros, ¿no? Entender al resto para poder utilizar mejor nuestras herramientas y comunicarnos de una mejor manera. Muchísimas gracias. Gustavo, desde tu experiencia y tu ámbito, contanos vos qué opinás en relación a fortalecer la comunicación y de qué manera en los ámbitos educativos. Bueno, yo creo que lo que pasó es como que, me parece que lo primero que pasó es romper la resistencia a lo digital. Es el proceso de transformación digital espontáneo desde las organizaciones hasta las personas. Todos nos hemos transformado digitalmente. A veces lo digital o lo virtual era visto como menospreciado o como de menos calidad. Y probablemente, claro que sí se pierde esta plasticidad, pero también siento que se ganan otras. Entonces yo siento que esto marca un punto de inflexión. Hay un antes y un después de la pandemia porque se cambian las maneras de hacer las cosas y sobre todo desde la educación. Y también creo que lo que yo me he dado cuenta es que hay cosas que sí tienen que mantenerse y que van a tener que seguir manteniéndose virtuales, porque es más inteligente, porque se economiza más tiempo y porque se hace más económico. Y hay cosas que sí hacen sentido que sean virtuales. Y yo creo que eso sí me parece que no debería cambiarse. O sea, para mí eso se ganó. Habrá otras cosas que está claro que la presencialidad la tienen,
pero hay otras cosas de lo virtual que no hay que satanizarlo, sino que ahora es como que ya la virtualidad se ha vuelto nuestra amiga, ¿no? Porque es el arma más interesante o la que nos acompaña a eso. Entonces yo creo que ese punto de inflexión lo siento como claro. Y yo creo que también la otra cosa que veo en lo educativo es que o sea, el mundo venía evolucionando hacia esto, pero ahora todos nos hemos dado cuenta que podemos aprender en diferentes modalidades y también enseñar en diferentes modalidades. Creo que todos, a los profes nos tocó reinventarnos como profes para hacer una clase lo más bacán y lo más inteligente y lo más chévere para llegarnos a contactar, para también nosotros divertirnos, porque ser profe no solamente se trata de lo que vas a dar, sino que uno la pase bien. Y a veces, si pasás haciendo esto todo el tiempo, tenés que pasarla bien. Entonces, esa es otra cosa que también para mí fue hermoso, porque yo digo, bueno, o sea, sí, tuve que aprender a hacer un montón de cosas, hay otras cosas que ni sé, que le digo a los asistentes, estudiantes, oye, pero ¿cómo hacemos esto? No tengo idea. Y bueno, y vamos aprendiendo también, porque nosotros somos una generación también de transición en la que nos ha tocado transformarnos más digitalmente, y eso me parece también un hallazgo interesante, como el aprender y el enseñar en distintas versiones, que creo que es lo más bonito. Y otra cosa que decía la Gaby, que me encanta, que es como la exposición de lo cotidiano. Sí, soy yo y está mi guagua acá, o mi hijo, hablando atrás, y a veces estoy hablando y es como, hola, y le traigo a mi hijo y le digo, salúdales, porque, bueno, forma parte de mi realidad. Y yo también digo, no hay que avergonzarse de lo que uno es, de lo que uno tiene. Bueno, este soy yo, esta es mi casa, este es mi... ahí está el almohadón o ahí está el desorden. Pero eso cotidiano, la exposición de lo cotidiano, de lo privado, de una manera virtual, también me parece también un hallazgo hermoso, porque creo que también uno ve a las otras personas en diferentes formas. Tengo una alumna que se lo caga, es que hablaba, hacía como un ruido de fondo, y es porque los papás tenían una industria, o sea, una máquina que hacía ese ruido. Y así te vas a encontrar otros que comparten, que estaban trabajando al lado del papá, otro el perro que le ladra, otro el jardinero. O sea, es la vida también de lo cotidiano, y eso sí siento que eso como que tal vez son las cosas más lindas que uno rescata, porque al final, siempre digo, no hay que avergonzarse de lo que es, eso es lo que sé, esta es mi realidad, y está bien, no hay problema por eso, porque eso forma parte de nuestro entorno. Muchísimas gracias, Gustavo. Muy interesantes las respuestas. Bueno, yo trabajo en un medio de comunicación y este es un punto también, ¿no? La transformación digital, la comunicación y cómo están informando y de qué manera se posicionan los medios de comunicación. Entonces la pregunta tiene que ver, ¿qué más podrían hacer hoy los medios de comunicación para ayudar al ser humano desde la comunicación, desde esta transformación que estamos viviendo? Y te pido, Alfonso, si vos podés responder esto en primera instancia. Bueno, pues repito las gracias. Y bueno, ¿qué podemos hacer los medios de comunicación? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer ya como medio de comunicación es profesionalizarnos un poquito más, porque con esto de la apertura y de los dispositivos y todo, cualquiera se convierte en un medio de comunicación, pero normalmente ahora con la apertura los youtubers y todo esto ha dejado mucho que desear el tipo de comunicación que se está haciendo. Entonces, para mejorar la humanidad tenemos que mejorar nosotros, las personas que nos dedicamos a comunicar algo, malamente conocidos como comunicólogos, porque yo no soy comunicólogo, yo soy periodista, que yo sí fui a la escuela, como yo les digo, y entonces tenemos que profesionalizarnos un poquito más, leer un poquito más, aprender para poder darle a nuestro público, ya sea a través de medios digitales o a través de la radio, como es mi caso, que yo lo tengo en digital y en el área donde yo vivo, las redes sociales y todo, un poquito más de profesionalismo, conocer más y dar más contenido para que podamos realmente cambiar esta humanidad y, como decía en la parte anterior, aprender a comunicarnos en todos los sistemas, porque no es lo mismo
un señor de 80 años que si yo lo voy a invitar a una exposición, pues le tengo que mandar la invitación a su casa. Pero a un millennial, si yo le mando invitación a su casa, ni la va a ver. La va a tirar a la basura porque cree que es un cobro. Entonces tenemos que aprender a comunicarnos a todos los niveles. Y bueno, para un comercial que no sé a quién le va a beneficiar, pero hay un libro que me mandaron digital, que espero algún día recibirlo físicamente, que se llama Sofomas y Jacarandas, que habla de hablar claro. Creo que tenemos que empezar a leer cosas que nos van a hacer más fácil la comunicación. Ese es un libro que nos puede dar herramientas para poder comunicarnos mucho mejor de aquí para adelante. Pero hay que profesionalizarnos, leer más y que cada medio sea que la gente que contrata, hay unas cosas que se llaman, que puede uno tener los niveles de cada uno. O sea, si yo tengo una gente muy, los perfiles, perdón, esa es la palabra que andaba buscando. Ya existen los perfiles para los medios de comunicación, para cualquier trabajo. Entonces, el chiste es perfilar bien quiénes van a colaborar con nosotros para que podamos realmente dar nuestro granito de arena para que la comunicación sea mejor. Y con esta pandemia aprendimos que ya los medios digitales ya no se van a ir, sino se van a quedar, tanto para la comunicación como para el deleite. Como yo le decía a mis compañeros de teatro, dije, ahora podemos ver obras de teatro, y lo dije en la parte que no podíamos ver antes, música, presentaciones de libros, exposiciones de cualquier parte del mundo, porque prendemos la televisión, prendemos la computadora y ahí lo podemos ver. Entonces, tenemos que todos los medios de comunicación poner nuestro grano de arena, profesionalizándonos y viendo quién va a colaborar con nosotros, quién va a salir al aire para que realmente esto sea y mejore a la humanidad y no le empeore como pasó en su momento con los primeros youtubers. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Alfonso, y escuchamos tu opinión al respecto, Mónica, en relación a los medios de comunicación. Gracias, Yara. Bueno, interesante lo que dice Alfonso. Yo creo que agregaría aquí la responsabilidad de lo que vamos a comunicar. Ahorita, como él lo dijo, hoy todo el mundo es un youtuber, hoy todo el mundo hablamos en los medios, entonces hay que ser responsable de lo que queremos realmente comunicar y transmitir. Que también yo creo depende, no solo de los medios masivos de comunicación, sino de los oyentes, de los seguidores. ¿Qué queremos oír? ¿Qué queremos ver? ¿Qué queremos conocer? ¿Qué queremos saber realmente, no? Para mí un punto sobre los medios sería no causar pánico o alarma en la sociedad ante una noticia, un suceso. Pero eso es muy personal, es la percepción, es muy subjetiva, porque lo que puede ser alarmante para mí, para el otro no lo sea. Quizá yo creo que los medios de comunicación podrían contribuir en como decía Alfonso, de alguna manera, en contribuir a la edificación del ser humano, poniendo o proponiendo más bien nuevos contenidos constructivos que realmente promuevan el desarrollo humano. Es decir, aumentar el acceso a la información y a la educación, especialmente en zonas alejadas o rurales. Esto ayudaría a crecer pues, la sensibilidad, la participación y la capacidad en las personas en muchas de estas comunidades que sin duda alguna no tienen acceso todavía a la información a pesar de los avances de la tecnología. Entonces, hacer un esfuerzo en esas áreas sería parte del proceso educativo a nivel pues, mundial, ¿no? Tratar de mediar lo que vende y lo que no en los medios masivos de comunicación es difícil, pero yo creo que no es imposible. Entonces, básicamente esa sería mi propuesta. Gracias. Perfecto. No, muchas gracias a vos. Jessica, te doy la palabra para que nos puedas dar tu opinión al respecto. Gracias. Muchísimas gracias. Para responder, sumando a lo que ya han dicho Mónica y Alfonso, con quienes estoy de acuerdo, me gustaría hacer referencia al título de Conversaciones Humanas de hoy. Hoy estamos hablando de la comunicación como motor humano. Y una de las cosas que yo creo que hemos aprendido todos los seres humanos con esta pandemia es que no hemos dejado de comunicar, y es lo que más hemos hecho. Hemos comunicado hasta por señas, hemos comunicado de cualquier medio, de cualquier manera, hemos comunicado. Y ahí está el gran poder del ser humano.
Pero, y también esto lo explico en el libro, hay algunos aspectos del ser humano que nos limitan en nuestra comunicación. Nos limitan a la hora de ser emisores de un mensaje y nos limitan a la hora de ser receptores de un mensaje. Un ejemplo muy claro son las creencias, los sesgos que tenemos los seres humanos. Se ha demostrado ya en diversos estudios científicos que cuando una persona nos presenta una realidad que contradice lo que ya creemos, o no la vemos o no la creemos. Es decir, si a mí alguien me pone delante algo que va en contra de lo que yo profundamente creo, esa persona va a perder credibilidad y voy a buscar un motivo para no creer lo que me están enseñando. Entonces, aunque me presente datos científicos, aunque me presente información, yo lo voy a rechazar, porque mi creencia necesita ser defendida. ¿Por qué necesita mi creencia ser defendida? Porque cuando dudamos de nuestras creencias, ¡ay! ¿Y si no es así? Entramos en una situación de inseguridad y de incertidumbre. Y la inseguridad y la incertidumbre es algo que el ser humano rechaza, como hemos hablado antes del cambio. Por eso, cuando nos hacen cuestionarnos nuestras creencias, no nos gusta. Por eso, tenemos que plantearnos que si nosotros presentamos información, los medios de comunicación presentamos información que pueda contradecir lo que una persona ya cree, la primera reacción natural, innata, humana de esa persona va a ser no creérselo. Rechazarlo. Entonces, ¿qué sí podemos hacer? Bueno, pues en lugar de presentar tantos datos y tanta información, que sí se puede presentar como apoyo, lo que tenemos que presentar es una realidad alternativa. Mostrar un ejemplo en el que lo que estamos diciendo sí funciona. Una realidad en la que no estamos intentando convencerle al otro, sino presentándole una situación en la que lo que estamos nosotros explicando sí funciona. Es prácticamente la única manera que lleva a una persona a cuestionar su creencia. Tenemos dos formas por las que los seres humanos cuestionamos o cambiamos la creencia. Una es por emoción. Una persona puede cambiar una creencia fuertemente arraigada por una fuerte emoción. Nos pasa cuando nos dan un gran susto, cuando nos llevamos una gran alegría, cuando tenemos un accidente. A veces toda nuestra visión del mundo cambia y nuestras creencias más profundas se cuestionan y se cambian. Pero también se pueden ir cambiando a través de la repetición, que es como aprendemos y adquirimos el 90% de las creencias. Entonces, cuando nosotros empezamos a sembrar una nueva posibilidad de ver el mundo, una nueva forma de abordar una situación, no basta con que simplemente le digamos tú estás equivocado y yo tengo razón, porque así lo único que vamos a hacer va a ser crear una confrontación. Y creo que esto, que es un ejemplo muy básico del conocimiento y la comprensión del ser humano, debería ser formación básica de todos los comunicadores y de todos los periodistas. Comprendamos, conozcamos al ser humano, porque si no, nuestro trabajo está chocando. Los científicos han descubierto que hay una parte del cerebro que se llama sistema activador reticulado o reticulado activador, que hace que nuestra capacidad consciente se focalice, se centre en aquello que ya conocemos y aceptamos. Así, una mujer embarazada empezará a ver a muchas personas embarazadas en su entorno. Cuando te vas a comprar un auto, encontrarás ese mismo modelo en las calles en todas partes. Eso es porque nuestro sistema consciente, a través de este sistema, que tiene muchas funciones, pero esta es una de ellas, se centraliza en ciertas partes de la realidad para confirmar esas creencias y darnos seguridad. Por lo tanto, si esto es así y el ser humano es así, dejemos de intentar pelearnos con el ser humano intentando convencerle con datos y con información básica. Hay que ser mucho más profundos que esto, creo yo. Hay que dar, además, visiones de la realidad en las que lo que estamos presentando sí funciona. Tenemos el ejemplo de la vacuna, la famosa vacuna del COVID-19. ¿Qué está ocurriendo? Que se está polarizando completamente la población mundial. Los que están a favor y los que están en contra. Una polarización absoluta. ¿Por qué? Porque el concepto mismo de la vacuna y todo lo que la acompaña cuestiona las creencias de muchas personas. Y cuando cuestionamos las creencias, para defenderlas nos volvemos mucho más ortodoxos y mucho más fanáticos de nuestra creencia. Aquí, en lugar de dar datos y de pelearnos con el otro, vamos a presentar realidades. Vamos a presentar ejemplos en los que aquello que estamos diciendo es así. Entonces yo diría, como resumen de todo lo que acabo de contar, que para poder ayudar a que el ser humano tenga mayores fortalezas a través de los medios de comunicación, primero, efectivamente, hemos de formar y profesionalizar a los periodistas,
Pero no solamente en técnicas de comunicación, sino también en quiénes son ellos y quiénes son el público a quien se está dirigiendo. Aprender cómo funciona el ser humano de verdad y a partir de ahí empezar a construir una comunicación con un estilo muy diferente. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos. Hemos hecho todas las preguntas y ahora me gustaría, estamos hablando de la comunicación como motor humano, aprovechar la presencia de todos ustedes para poder hacer algunas preguntas del público y quien tenga ganas o tenga la necesidad la pueda responder. Empiezo con, ¿cuál es el valor de la conversación en un mundo hiperinformado? Con este comentario también, ¿no? Esta persona dice, a mí me cuesta mucho trabajo comunicarme por texto, tal vez es porque me conecto más bonito auditivamente, ya que el contacto físico está limitado ahora. ¿Cómo le podemos tomar dos partes? Entonces, rematamos con cómo tomarle sabor a la comunicación por texto, a raíz de este comentario, pero la pregunta principal es, ¿cuál es el valor de la conversación en un mundo hiperinformado? Y escucho a quien tenga ganas de responder. Gaby, dale. Me gustaría responder esto porque en algunos momentos se habló permanentemente de el uso de emojis en esta conversación. Me puse a revisar en el teléfono y vi que hasta el 2020 se habían sumado 3.019 emojis al WhatsApp y de esos 1.606 son referentes al cuerpo humano. Creo que a esta persona que hace la pregunta, y si no le queda otra, que hay algunas personas que en cambio tal vez no tienen el tiempo ni las ganas o tienen más facilidad durante estas horas de trabajo de no poder contestar el teléfono, muchas veces sí te ayuda a utilizar los emojis, porque están dándole el fondo del significado que tú querías tener en esa respuesta o en esa pregunta o en esa conversación. Y siempre les hago a mis alumnos lo mismo. Cuando era presencial, digo, no voy a la fiesta. Si la acompaño de la carita de que estoy enojado, tiene un valor. Estoy bravo por no ir a la fiesta, pero si pongo la carita de estoy feliz por no ir a la fiesta, no te quieres ir a la fiesta. Y si estoy triste, sí te querías ir a la fiesta. Entonces, responder ayudado y validado por emojis sí puede ayudar muchísimo, porque como tenemos la intrínseca necesidad de la comunicación no verbal desde que nacimos, la primera manera de comunicarnos con nuestros padres o nosotros con nuestros hijos es a través de lo no verbal. Sabemos cuando están bien y cuando están mal viéndoles. Sabemos quién es de nuestra tribu o no es de nuestra tribu viéndole. En la vida real, en el mundo cotidiano en el que todavía nos veíamos y que nos vamos a volver a ver de otras maneras. Estamos aprendiendo a leer lo no verbal con ojos, ya sin la nariz, ni la boca, ni sonriendo, pero por los ojos podemos entender muchas cosas y hasta podemos adivinar una sonrisa detrás de la mascarilla, porque esa es nuestra necesidad más profunda. La comunicación verbal es importantísima, pero la no verbal es mucho más importante, a mi modo de ver, y después de dar 20 años clases y de dar clases de comunicación no verbal específicamente y de hablar en público, es importantísima. Y como no tenemos esa para validarlo a través de los textos, por eso se crean tantos emojis y por eso se crean tantos stickers de la man que está de la mujer desmayada, o la que ya está harta, o de la que está feliz, o la que vio a alguien guapo, entonces te mandan hasta una de Chayanne y tú eres feliz, pues, porque estás dándole más contexto y más ayuda y más contenido al otro. Entonces, yo le insto a esta persona que habló de eso a que utilice más estas herramientas para poder comunicarse y para ir cerrando. Que se acuerde que no todo el mundo tiene esas mismas posibilidades. A mí sí me desespera un poco cuando me llaman y estoy dando clases, porque específicamente en mi trabajo yo no puedo contestar llamadas porque soy quien habla. Y por el otro lado, también me molesta muchísimo que me manden voice notes, porque los voice notes no puedo escuchar, tengo que leer, porque seguramente también sigo dando clases o estoy ocupada. Y por más de que la gente esté en su casa, sí está trabajando mucha de esa gente, entonces ya no tiene estas mismas posibilidades de comunicación, hasta después de los horarios regulares, en la que sí puedo sentarme a hablar con mi tía abuela
por 2 horas. Pero durante el trabajo, igual que antes, no me puedo sentar a trabajar, así ahora estoy en mi casa. Entonces, estas cosas que Alfonso estaba diciendo antes son las que tal vez otra vez nos perdimos en los momentos por las diferencias generacionales, que son cosas que podríamos aprender a entender. Mi papá puede morirse de ganas de hablar con mi hija, pero si mi hija está en el colegio, mi hija no puede tocar su celular, ni le puede contestar a mi papá. Y mi papá no puede ponerse molesto porque esta niña no le contesta. Simplemente tenemos que recordar contextos. Está apagado, Yara. Sí, perdón que te interrumpo, Gaby, pero justo una pregunta que tiene que ver con esto que vos estás diciendo y la enlazo, digamos, y dice, ¿cómo podemos facilitar la comunicación entre generaciones? Alfonso ha hablado de las generaciones, pero ¿cómo podemos hacer que las diferentes personas hablen mejor entre ellas? Entonces, me parece que tiene que ver con esto que venías diciendo y, bueno, doy pie a quienes quieran contestar esto. Me gustaría, si me permitís, y ahora contestar un poquito también a lo que ha dicho Gabriela y al comentario que hacía la persona sobre las dificultades que tiene para comunicarse por escrito. En el libro, en algún punto, hacemos una comparación, un análisis de las diferencias de la comunicación oral y la comunicación escrita. Entonces, yo creo que son dos medios diferentes que se deben aprovechar y utilizar en cada circunstancia. Cuando nosotros estamos comunicando de forma verbal, como está ocurriendo ahora, que estamos, aunque estemos grabándolo, estamos comunicando de forma verbal, nuestra comunicación en teoría es efímera, es espontánea, está plagada de correcciones, como acabo de hacer ahora, va muy sólidamente apoyada por una comunicación no verbal que se está transmitiendo a través de la pantalla en este momento, mientras que la comunicación escrita, excepto esta que acaba de comentar Gabriela, lo que es la tradicional, es una comunicación que permanece, que perdura, en la que tenemos más tiempo para meditar, en la que podemos preparar y corregir muchas veces. Entonces, a la persona que ha planteado el comentario sobre esa falta de gusto por la comunicación escrita, yo le animaría a plantearse para qué está utilizando esa comunicación. Esa comunicación escrita la está utilizando para sustituir a la oral. Craso error, son dos comunicaciones diferentes. Entonces tenemos que saber qué vamos a utilizar, para qué y en qué momento. Hay cosas, por ejemplo, esto, yo no puedo transmitirlo de forma verbal. Sí, puedo dar clases, pero necesitaría, no sé, pues como la maestría en humanología que vamos a lanzar pronto, un curso completísimo para transmitir tantísima información. Mientras que en el libro la gente lo puede leer a su ritmo, lo puede repasar cuantas veces quiera, son formatos con objetivos diferentes. Enlazo esto con la primera pregunta que nos han planteado, que es cuál es el valor de la conversación en un mundo hiperinformado. Yo diría que la conversación es lo que hemos explicado también en respuesta a la última pregunta, lo que nos va a permitir comentar toda esa información que estamos recibiendo. Sin esa conversación, la información se queda en este primer plano, pero no hay un análisis, no hay una comparación, no hay una vivencia y no hay un hacer nuestro la información que estamos recibiendo. Por eso, la conversación me parece tan importante. Y para terminar, y ahora te contesto a lo último que acabas de preguntar, sobre cómo podemos hacer que haya una mejor comunicación entre las diferentes generaciones. Y aquí hago referencia a lo que ha dicho Gabriela con los emojis. Yo diría que la juventud, que es quien fundamentalmente está utilizando esta nueva vía de comunicación, no debemos olvidar que ha crecido en un mundo en el que las prisas, las presiones, el estrés y las tensiones son el pan nuestro de cada día. A nuestros chiquillos hoy en día les estamos exigiendo que hagan de todo y que además lo hagan a todo correr y que además lo hagan bien y que sean efectivos y que sean eficaces. Estamos educándoles a que sean así. ¿Y qué han hecho? Pues han desarrollado un lenguaje que es eso y que les permite comunicar con un menor esfuerzo a una velocidad relámpago y además recibir la información así, en un instante. Entonces, debemos ser conscientes que, por lo menos en mi opinión, esta comunicación es el reflejo de la sociedad en la que estamos viviendo. Y una vez más, o nos subimos al carro o nos va a dar miedo la comunicación como le daba miedo a aquella señora al teléfono. Ya me callo. No, muchísimas gracias. Y creo que, Alfonso, vos estabas por hablar antes para responder la pregunta de cómo podemos hacer para que comunicarnos entre generaciones. Bueno, mira, a mí esta pandemia, y creo que a todos nos ha enseñado que tenemos que aprender otros métodos de comunicación.
Y como lo decía en mi intervención pasada, cada una de las generaciones, que son baby boomers, juniors baby boomers, generación X, millennials y E-Generation, que son los que nacieron ya en el siglo XXI, cada uno tenemos, los viejitos tenemos que aprender a usar los emojis, estoy de acuerdo, pero ellos tienen que aprender a poner la palabra completa, ¿sí? Para poder comunicarnos de acuerdo a quién estemos comunicando. Alguien dijo, bueno, de las preguntas que dijiste, es, ¿cómo puedo hacerlo para comunicarme en texto? Pues muy fácil, como decía Jessica, depende para qué. O sea, yo no puedo ahorita decirle a Jessica todo lo que es la parafernalia de la comunicación que hice, le mandé un correo, que ya lo tiene en su correo, por si lo quieren todos ustedes, ahí está, cada una de las comunicaciones, cómo se comunica cada una de estas generaciones, para poder aprender a cada uno. Entonces, hay que estar abiertos al cambio, a la comunicación, y poder decir, bueno, yo tengo que aprender a usar emojis, y los generacional, o los millennials, tienen que aprender a usar otros métodos para comunicarse con nosotros, porque no es ni su panacea ni la de nosotros, sino que siempre va a haber gente, y dentro de 10 años, yo, por ejemplo, veo a mi nieto, a mí se me descomponía el teléfono cuando vivía conmigo, no me acordaba de la clave y él en 5 minutos me lo desbloqueaba sin saber nada de tecnología, porque lo trae el chip. Yo tengo que leer los manuales, y eso ya los nuevos no lo traen porque traen un chip diferente, pero ellos tienen que aprender a agarrar un libro, ¿sí? Un libro común y corriente, y leerlo, o sea, revisarlo, tocarlo, olerlo, no nomás lo que está en la pantalla. Y nosotros aprender a leer, que yo aprendí a leer rápidamente los libros ahora digitales, ¿verdad? Porque yo tenía un método para hacer mis entrevistas en la FIL, y tuve que aprender a hacerlo, pero hoy en día hacerlo con los ebooks, que me es más difícil que el otro, pero bueno, hay que aprender. Entonces hay que romper el miedo a la comunicación en todos los tipos, aprender cómo se comunican los nuevos, y los nuevos aprender cómo nos comunicábamos nosotros. Como decía alguien del teléfono, yo me acuerdo del teléfono era marcar, o un dispositivo. Yo la primera vez que usé una computadora tiré el monitor al piso porque quería cambiar la página, porque en las máquinas de escribir llegabas al final y le movías al carrito para volver a empezar. Ya los nuevos no saben lo que es eso. Entonces, pero eso era mi comentario. Bueno, muchísimas gracias. Creo que sí. Gustavo, querías responder también, así que adelante, perfecto. Sí, bueno, yo creo que es maravilloso las formas, ¿no? Creo que es lo más interesante de cómo las generaciones se juntan y se diferencian, y a mí me parece increíble, o sea, al menos con mis papás me pasó que mi mamá, para poder, o sea, como yo vivo en Ecuador, ella vive en Argentina, para poder comunicarnos aprendió a manejar Skype, me acuerdo que era eso, y ella aprendió, y ahora mi papá maneja WhatsApp y me llama por videollamada y todo este lío. Bueno, como decía Gaby, bueno, mi papá no puede escribir y no odia usar los emoticones, pero él, su manera de saber que que yo sé que se quiere conversar conmigo, es que me deja videollamadas como 20.000 hasta que yo le respondo. Y yo digo, pero a mí me encanta esto, pues yo digo al final, no sé cuál es la mejor forma. La verdad que no sé si hay una mejor forma de comunicarnos. Pero lo interesante es que, bueno, con mi hijo me comunicaré de una manera, con tal vez mi hijo de 4 años, él me llama por videollamada por otra plataforma, y yo me río porque digo, qué bestia, o sea, hasta tuve que bajarme la app de esa porque me llamaba por ese. Mis otros hijos mayores ya me llaman por otros medios, o tal vez me mandan un mensaje de voz, y es como que yo digo, no me mandan mensaje de voz porque no lo puedo oír, pero o sea, me mandan mensaje de voz, si es que me mandan. A veces mi hijo, el del medio, no me manda ni mensaje, por ahí me manda un ok, y con eso yo ya entiendo que él me entendió y que me leyó. Entonces, creo que con cada persona, con cada generación, uno va encontrando maneras, pero eso es lo bonito de la comunicación humana. O sea, a mí me fascina eso, que es como el tejido de la comunicación se amplió tanto, y al final uno va a tener que buscar diferentes maneras de comunicarse con todos, con los papás, con los hijos de las nuevas generaciones, con los estudiantes,
Y nos ha ido, bueno, los que estamos siendo profes también nos ha tocado aprender a ir evolucionando de eso, tal vez por eso no nos chocó tanto, porque los chicos de 20 siempre se han actualizado y nos van actualizando, nos van reseteando. Pero yo creo que ese es como un aprendizaje súper súper lindo, o sea, creo que ni la pandemia ni nada va a cambiar porque eso va a seguir evolucionando, o sea, y nosotros vamos a seguir adaptándonos a comunicarnos entre todas las generaciones, con alguna cierta compatibilidad más que con otras, pero esa es, creo, la situación y la realidad de todos. Y creo que lo importante ahí sería añadir que no son sustitutivas. O sea, cuando esta persona preguntó qué es, cómo me puedo ayudar a comunicarme mejor, a mí me parecía que le puede ayudar a comunicarse mejor, usar emojis si es por escrito, para que la gente entienda que no se quiere ir a la fiesta, o está triste, o está molesta, o está feliz. Pero evidentemente ahí también, justo la vez pasada hablábamos, porque en los trabajos eso se ha convertido en un problema y estamos creando una campaña de comunicación interna para la universidad en la que trabajábamos, y hicimos como una campaña. Nosotros, nuestra mascota de la universidad son los dragones, y creamos una campaña que se llamaba Be a Nice Dragon. Seamos buenas gentes entre nosotros. Y entre esas cosas era como crear nuevos códigos y protocolos para no ser invasivos en el espacio del otro, ahora que estamos usando estas plataformas y estas tecnologías. O sea, no porque tú estés despierto a la 1 de la mañana, quiere decir que la otra persona está despierta a la 1 de la mañana y le puedes mandar un WhatsApp. O un voice note o lo que sea. Entonces, no solo era eso en códigos intergeneracionales, sino incluso laborales, de cómo manejar esta vaina para que no se nos vaya de las manos. Porque, ¿sabes? Igual hay horario, es hasta las 5:30, así tú me quieras llamar a las 10. Y es desde el lunes hasta el viernes, en el caso laboral. Entonces, creo que nos tocó aprender nuevos protocolos y nuevos códigos de buenas convivencias, también porque esto se nos desbordó y se nos fue de las manos. En relación a todo esto que vienen diciendo, hay otra pregunta que dice, ¿cómo podemos generar conciencia en los jóvenes estudiantes de hoy sobre el valor de la comunicación verbal y no verbal en su nueva formación académica y humana? Creo que resume un poco todo lo que venimos hablando, pero si alguno quiere dar una respuesta, por ahí estaría bueno. Luego, antes de que me olvide, digo dónde pueden conseguir el libro que también nos están preguntando. Gracias, Mónica, adelante. Gracias, Yara. Yo realmente quería resumir esta última pregunta con las anteriores, que yo creo que un factor importantísimo es aprender a escucharnos. Yo a escuchar a la generación arriba o abajo y ellos a nosotros, en la generación que me encuentre. ¿Para qué? Para generar la empatía y podernos entonces acomodar y entender y entonces sí aprender a usar lo que sea, las plataformas, los juegos, las formas de hablar, de cómo ellos comparten y que ellos entiendan las nuestras. Yo creo que eso puede generar una buena convivencia entre una y otra generación. Ese sería mi comentario. Gracias. Gracias. Carmina. Sí, bueno, yo para resumir un poco todo lo que hemos hablado en estas respuestas, para mí es súper importante recalcar que la manera de comunicarnos de una mejor manera y de formar a los estudiantes es lo que habíamos hablado, ¿no? Es sumamente importante primero entenderse y comprenderse a uno mismo y también comprender la realidad del otro. Todos hablábamos sobre las generaciones y sobre entender que muchas veces nuestros papás quizás no les va a ser muy fácil entender los emojis o entender en cambio a los jóvenes algo por escrito o algo hablado, pero siempre es importante entender la realidad del otro y una vez que entiendamos la realidad del otro, identificar qué herramienta es la mejor para utilizarla. Creo que eso es súper importante en el momento de la formación porque de esta manera vamos a tener comunicadores, periodistas que puedan comprender al otro y comprender cuál es la mejor herramienta para comunicarse. Eso, muchas gracias. Sí, gracias, Gustavo. Sí, y me parecía importante hablar de cómo este desarrollo de la comunicación humana se aplica en el mundo de las organizaciones. La Gaby ya lo comenzó a mencionar y me pareció a mí un aspecto muy importante destacar, porque aquellas organizaciones que se pusieron y se comunicaron con sus colaboradores, entendieron la realidad que vivían en el entorno en el que estaban en su casa cocinando, planchando, dando clases o trabajando, etcétera, etcétera,
son las que salieron mejor paradas y mejor airosas y fortalecieron su cultura y se centraron en la comunicación más humana. Hay dos hallazgos que en un estudio de comunicación interna se encontró, y es justamente primero, cómo los jefes o los gerentes o los líderes empezaron a tener un mayor hábito de comunicación con su gente. Hay áreas que se comunicaban de por sí muy bien, pero hay otras áreas que eran mucho más reticentes y empezaron a tener mejores hábitos porque la distancia y el teletrabajo obligaba a tener una cercanía mayor con las personas. Y eso me parece a mí que es también interesante ver, porque todos los humanos trabajamos, generamos recursos, y si no nos sentimos bien acompañados de las organizaciones en las que nos insertamos o nos acompañan en estos procesos, fue un desafío súper fuerte, y yo creo que hay ahí un hallazgo muy, muy interesante, ver cómo se empezó a gestionar esa nueva manera de comunicarse con los colaboradores desde el trabajo, ¿no? El teletrabajo es complejo y hay organizaciones que lo pudieron hacer mejor que otros, pero me parece que aquellas que se conectaron con sus colaboradores de mejor manera son las que salieron más airadas. Y otra cosa que me pareció a mí interesante, y es que una herramienta como el WhatsApp pasó a ser una herramienta que no era considerada formal, pasó a ser la herramienta más formal para muchas organizaciones. Y eso también creo que es interesante ver, porque para las organizaciones es como darse cuenta que a veces no necesitamos sistemas tan complejos, sino que necesitamos cosas puntuales que le ayuden a las personas a comunicarse mejor, y da igual si la herramienta cuesta esto o es gratuita, lo importante es que facilite la comunicación y los flujos, y en función de eso poder reinventarlo. No quería dejar de hablar de comunicación humana, pero también centrado en las organizaciones y cómo lo vivieron las corporaciones o las organizaciones en este proceso. Totalmente, muy interesante. Gracias, Jessica. Sí, vamos a ir cerrando. Un apunte rápido, sí, porque además creo que nos ha llegado otra pregunta. Estamos hablando de la comunicación intergeneracional, estamos hablando de la comunicación con las personas de la empresa, estamos hablando incluso de la comunicación familiar al principio de la charla de hoy, pero hay otro tipo de comunicación que menciono en el libro que no podemos olvidar, y es la comunicación con uno mismo. Nuestra propia intracomunicación, que yo creo que con la pandemia también se ha visto magnificada. ¿Por qué? Por el simple hecho de que pasamos muchas más horas solos que antes. Entonces, de repente nos hemos dado cuenta que estamos hablando, comunicándonos mucho más con nosotros mismos, o tenemos que hacerlo. Entonces, es un aspecto que yo creo que la pandemia también nos ha llevado a cuestionarnos. Hemos visto que el número de casos de suicidio, de enfermedad mental, de ansiedad, se ha disparado a lo largo de la pandemia en todos los países y en todas las culturas del mundo. Y bueno, pues dentro de la humanología explicamos que eso tiene mucho que ver con cómo nos comunicamos con nosotros mismos. El cómo nos hablamos, qué diálogos mantenemos con nosotros mismos resulta fundamental. Y no solamente cómo nos comunicamos con el mundo exterior. Entonces, no quería dejar pasar la oportunidad de mencionar esto rápidamente. No, totalmente. Hago un pequeño comentario en relación a dónde pueden conseguir, porque nos preguntaban dónde podemos conseguir el libro de Jessica. Está en Amazon. Ahí está, lo está mostrando. La editorial es Sindéresis. Todavía no llegó a muchas librerías, pero cualquier cosa se pueden poner en contacto con Jessica, que tiene algunos ejemplares, y si no, en Amazon. No quería dejar de decir esto, y ahora sí, todo lo que quieran decir hasta la hora que tenemos para cerrar, que quieran completar. Voy a ver si llegó alguna... una pregunta más. ¿Cómo fomentar la lectura en libros físicos o digitales? Esta es otra pregunta, si quieren responderla y si quieren hacer algún cierre o comentario en los 10 minutitos que nos quedan. Gracias. Sí, Alfonso. Bueno, yo lo que quería decir, y para cierre, incluye esta de cómo fomentar, pues cómo fomentar con el ejemplo. Yo creo que esa es una de las cosas más importantes, ¿no? Si yo leo, pues mis nietos van a leer, o mis hijos van a leer, o mi entorno va a leer, y si yo comento un libro, pues la gente va a estar más fácil que se ponga a fomentar, ya sea físico o digital, depende del gusto de cada quien. Pero lo que yo quería cerrar es que en esta vorágine de información vivimos con menores conocimientos.
Y lo que creo que tenemos que ampliar con tanta comunicación y con tanta información es tener mayor conocimiento, porque de toda la información que nos llega en el día, realmente cuánto nos queda. Y comentamos y hablamos, como decía Jessica de la vacuna, pues lo que nos llega, pero ¿alguien se ha puesto realmente a investigar si funciona o no funciona? Por un decirte, ninguna de las vacunas que existen ahorita ha pasado los 5 etapas. Entonces, no sabemos realmente cómo va a funcionar a futuro. Eso es una realidad. Pero como hay tantas informaciones y desinformaciones, llegamos a eso. Entonces, creo que a mí la pandemia que me llevó con tanta información que me llega todos los días, a buscar el conocimiento de esa información, a buscar si es real o que no es real, para poder yo ya comentarlo como periodista o como persona en una reunión con amigos en Zoom, comentar las cosas, pero con conocimiento de causa. Por eso yo decía que en los medios de comunicación debemos de profesionalizarnos más y tener mayor conocimiento, aunque tengamos 1,000,000 de informaciones. El chiste es el conocimiento para poder decir, ¿verdad? Entonces, por eso yo les decía que hay que tener herramientas para mejorar. Una de ellas, pues, desgraciadamente o agraciadamente, son los libros. Y el de Jessica, pues, es una maravilla porque nos enseña a comunicarnos con nosotros mismos y a perder el miedo a las cosas nuevas. Entonces, eso era mi cierre. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Mónica, vos querías también agregar algo, ¿cierto? Cierto, gracias, Yara. Pues solamente agradecerte a ti, a todos los panelistas y especialmente a Jessica por esta invitación. Te felicito por este gran trabajo en Sóforas y Jacarandas Hablando Claro, que a todos los que hoy nos escuchan se los recomiendo ampliamente para leer. Es valiosa la información, es actual la información que encuentran ahí y que seguramente te va a ayudar a entender la comunicación desde una perspectiva más completa, pero sobre todo más humana. Gracias a todos. Bueno, aprovecho yo también para agradecerles a todos la presencia, si alguien quiere cerrar con algo, pero en todo caso ha sido muy dinámico y muy enriquecedor y podemos continuar, los invito por supuesto para otros encuentros en Conversaciones Humanas porque me parece que es un tema del cual podemos hablar mucho, ¿no? Gracias a todos. Sí, Gaby, diga. A mí me gustaría terminar diciendo desde mi punto de vista, y es que siento que así como la comunicación cuando está bien hecha te genera plenitud en tus relaciones laborales, amorosas, filiales, la que tú digas, también siento que hay mucha gente que ha tenido mucha frustración durante este tiempo por estas nuevas formas de comunicación, especialmente los adultos mayores. Siento que con mis papás ha sido un desastre tratar de tener un Zoom. Entonces, como, practiquemos, por favor, ya no practiquemos, dice hasta un manual en el Facebook, ya estuve a punto de romper con la cuarentena y salir del toque de queda, ir a la casa para ayudarles, porque tenía una desesperación espantosa de ver la frustración que ellos tenían, y sería lindo que algún rato, Jessica, en alguno de estos meses podamos hablar de esta frustración que también se ha generado, la sensación de no poder comunicarte, de no poder verte, de no poder abrazarte, porque esta es la parte linda, sí, zafamos, tenemos check, nos vemos, los que tenemos el privilegio, no solo por el tema económico de acceder a dispositivos o a internet, pero hay gente que puede tener esas dos cosas, pero no tiene la habilidad o la capacidad, y eso ha creado momentos muy duros y todavía de más soledad en este sentido. Entonces, creo que el llamado, si estamos hablando de humanidad, es la posibilidad de cómo ayudar a esos que son una especie de nuevos discapacitados, porque no tienen esa capacidad. No me gusta hablar de esa palabra,
pero creo que es una manera de hablar de eso y de ponernos y acordarnos de que ellos existen y de que hay que ver cómo les ayudamos. Totalmente. Jessica, querías agregar. Claro, muchísimas gracias, Gabriela. Tomo ese lance que me has echado, perdón, y ya buscaremos la forma de organizarlo. Fíjate que yo, casualidad, Gabriela, seguramente no lo sepas, soy una discapacitada. Yo tengo una discapacidad física. Yo también, 44% de discapacidad. Sí, fíjate, pues casualidad, ¿no? Entonces, a mí no me importa cuando se habla de discapacidad, es una palabra, es una realidad que tenemos algunas personas, pero creo que quizá tú y yo por eso estamos un poquito más empatizadas con quienes están sufriendo esta discapacidad comunicativa. Y estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que todos los que tenemos la fortaleza y la ventaja de no tener otras discapacidades, tenemos casi la obligación moral de ayudar a quienes sí las tienen. Yo acabo de pasar ahora mismo 2 meses muy duros de unos dolores muy agudos, de no poder apenas caminar por problemas que tengo de espalda. Y si no fuera por la ayuda de los demás, no podría haber seguido haciendo lo que hago. Entonces, gracias a todos los que me ayudáis, aquí públicamente lo digo, gracias a todos los que me apoyáis, pero de la misma manera que yo recibo este apoyo, apoyemos a los demás. Hagamos que parte de lo que hoy estamos transmitiendo en Conversaciones Humanas sea esta invitación a que todos los que sí tenéis capacidades comunicativas, quizá hagáis el esfuerzo adicional de enseñar, de apoyar, de ayudar a quienes no las tienen. Que a veces, bueno, pues tenemos las prisas que ya hemos mencionado también y tenemos esa falta de tiempo para hacer las cosas, pero somos capacitados, así que ayudemos a quienes no lo son. Y con esto quiero lanzar esta invitación, dando las gracias a todos los panelistas que hoy habéis participado en Conversaciones Humanas. Como veis, es un espacio que buscamos sea abierto, que sume, más que sume, que multiplique, digo yo siempre. Quiero dar las gracias especialmente a Yara, que hoy ha actuado como una moderadora de lujo en esta edición especial de Conversaciones Humanas. Me ha encantado todo lo que habéis aportado, me ha servido mucho, he aprendido mucho. Los comentarios que estamos recibiendo a través de las redes sociales son muy potentes. Sé que hemos llegado a muchísima gente y lo vamos a seguir haciendo. Y os invito a que sigamos colaborando, no solamente los que estáis hoy aquí en la pantalla conmigo, a este grupito de expertos, sino a todos los que estáis al otro lado también. Solo juntos podremos avanzar de verdad. Cada uno por su lado avanza muy poco. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Y bueno, nos encontramos en la próxima. Gracias a todos y gracias a los que estuvieron ahí presentes. Gracias a todos por estar aquí. Gracias, Jessica, pues por confiar en nosotros, por confiar en los panelistas que hemos propuesto y creo que ha sido un encuentro maravilloso y nos veremos pronto.